Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de una serie temática relacionada con que la Iglesia tiene una misión importante en cuanto a la evangelización y a la misión, a la acción misionera. Es que hemos estado tocando muchos puntos relacionados con aquello. Y en este último tiempo, principalmente hemos estado hablando sobre ciertas estrategias de comunicación. De manera muy simple, hemos hablado sobre la cultura, hemos hablado sobre el lenguaje, hemos hablado sobre el respeto, sobre los medios de comunicación. Y en esta oportunidad quisiera hablarte acerca de algunos ejemplos para la plantación de iglesias, cómo hacer una estrategia misionera en relación con la plantación de iglesias. De una manera bien simple, porque creemos que es el Señor quien nos va hablando, quien va añadiendo cada día a la iglesia, ¿cierto? Él es quien va haciendo esta obra de misión. Cada día el Señor va abriendo el corazón de las personas, principalmente, principalmente, y en este sentido lo hemos dicho bastante, es que es el Espíritu de Dios quien ha bajado. Nos convenía a cada uno de nosotros que Cristo en su forma humana pudiese ascender al cielo para tener a Dios con nosotros de manera universal y global, trabajando en nuestra mente y corazón, poniendo la ley de Cristo en nuestra mente. Así es que de muchas formas, predicando de casa en casa, desarrollando una acción misionera, en algunos lugares, en cada época y en cada cultura, esto ha ido cambiando. Cada vez el Señor va añadiendo a la iglesia a las personas. Quiero leer un versículo que, dos versículos principalmente para introducir el tema, que se encuentran en Hechos 2. Los dos últimos versículos que se encuentran en Hechos 2, que son Hechos 2, 46 y 47. Te invito a que puedas leer el capítulo completo y encontrarás una riqueza maravillosa. Mira lo que dice. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Eh, ¿Necesitamos explicar este versículo? Quizás lo voy a repetir para que dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, lo que ya habíamos mencionado, dice. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. ¿De quién era la misión? ¿De quién es la misión? ¿De quién ha sido siempre la misión? Y lo hemos nombrado a través de toda esta serie temática sobre la iglesia. Primeramente del Señor. Nosotros, tú y yo, somos instrumentos. Hemos planteado ciertas estrategias humanas por más de 2000 años. Algunas han sido efectivas, otras han sido un fracaso. Pero cuando el Espíritu de Dios, cuando ha sido el Señor quien ha dirigido la obra, siempre ha sido un éxito. Con con este versículo de introducción, quisiera que podamos pedir la dirección del Espíritu Santo y vamos a hablar acerca de algunos ejemplos de estrategias para la plantación principal de iglesias. Recuerda que Pablo comenzó su obra, como dijimos hace unos mensajes atrás,
Su obra en Europa la comenzó en una orilla de un río. Ni siquiera en una sinagoga, ni siquiera en una sinagoga. Comenzó su obra de, a la orilla de un río. El Señor hará maravillas con lo que hoy día está a nuestro alcance y en nuestras manos, porque ya los campos están listos para la siega. Querido Dios, te damos las gracias infinitas primeramente porque tú eres un Dios maravilloso y siempre estás preocupado de nosotros. A través de tu palabra, a través de tu mensaje, e incluso la naturaleza, incluso toda la creación habla de ti. Y es por ello, Señor, que queremos tomarnos de ti, queremos dejarnos guiar por tu Santo Espíritu para que tú, Señor, puedas dirigir la forma en que la iglesia puede crecer. En este momento queremos hablar sobre ciertas estrategias de cómo poder plantar iglesias. Eh, Queremos basarnos primeramente en lo que tú has registrado, pero sin embargo, a lo mejor como seres humanos, como instrumentos imperfectos, podemos tener una mirada eh, quizás equivocada, pero tu Espíritu Santo nos llevará a toda verdad, porque tú ya estás trabajando en la mente y corazón de cada persona. La misión es tuya, porque tú, Señor, es quien añade cada día a las personas en la iglesia. Por eso es que queremos darte las gracias por ello y quedarnos tranquilos, reposar en ti, porque tú eres nuestro reposo. Todo lo agradecemos en tu nombre. Amén y amén. Bueno, dijimos que íbamos a mencionar algunos aspectos desde este sentido para poder desarrollar algunas estrategias de plantación de iglesias. Primero que nada, podríamos hablar sobre el avance misionero. En este sentido es cuando varias personas de diferentes orígenes se quedan en un pequeño pueblo en un tiempo evangelizando a la comunidad. Ojalá la evangelización esté compuesta por lo menos por dos personas, un mínimo. El Señor tuvo una comisión de 70 personas y a cada uno de ellos los mandó de a dos. Era importante que fueran de dos, muy importante. ¿Quiere evangelizar solo? Lo más seguro es que sea un fracaso. Siempre, para poder escuchar la voz de Dios, pueden haber dos. Incluso ya lo conversamos cuando hablamos sobre Pedro y lo que decía Pablo de Pedro, de Cefas, dijo, no es lícito, no es en ese sentido que un predicador, que un evangelizador, que un apóstol, que un siervo del Señor, un pastor, lleve a su compañera en la evangelización, ¿cierto? Así como lo hacen los hermanos de Jesús, que ya se habían transformado en discípulos, que primeramente eran incrédulos, así como lo hacen los 12 apóstoles, recuerda que Matías reemplazó a Judas, y así como lo hace Cefas, quien era muy importante en ese tiempo, Cefas, Pedro, quien lo hace junto con su esposa, esta obra evangelizadora, no como muchos creen que Pedro desarrolló un trabajo en solidario y parece que como que abandonó su casa, su familia, y muchos cristianos creen eso, pero Pablo nos dice claramente que Cefas estaba con su esposa, era su pastora, con la que él desarrollaba una obra de evangelización. Entonces es muy importante que el avance misionero pueda estar desarrollado por un grupo de personas. ¿Quieres hacerlo solo? Vas a fracasar. Alguien te tiene que empujar, un compañero, tu esposa, un amigo, alguien con quien te sientas en confianza para trabajar. Algunas cosas que podemos hacer, visitar las casas de la comunidad. Hoy día es muy difícil, hasta cierto tiempo, el visitar las casas, realizar reuniones públicas para la predicación del Evangelio era exitoso.
pero hoy día las personas tienen temor. El tema de visitar las casas sin que te conozcan es muy complejo. No puedes ir y golpear una casa y decir quiero hablar de Cristo. Primero necesitas que te conozcan en un barrio, en un lugar, tienes que darte a conocer. Nadie le va a abrir la puerta a un extraño hoy día. Quizás las reuniones pueden ser en un centro, en un lugar, en una plaza pública y puedes tener un espacio. Es un método corto a plazo y realizado en este sentido por una agencia misionera que pueda tener un proyecto misionero con visión clara. Un segundo punto es tener una modalidad desarrollada donde los misioneros generalmente matrimonios, ojalá puedan ser matrimonios, que vivan en una pequeña comunidad, un lugar, una pequeña ciudad, pueden desarrollar una acción comunitaria, una evangelización comunitaria y poder plantar una iglesia. Tiene que comenzar así. Una tercera forma es distribución de Biblias o algunas revistas, algunos tratados, algunos ejemplares de algún libro, algo pequeño. Hoy día la gente tampoco lee demasiado y eso hay que mirarlo. Nosotros podemos tener, o sea, yo creo que llevarle la Biblia a una persona hoy día se asusta y tenemos que ser sinceros. Llévale una porción de la Biblia, llévale un capítulo de la Biblia, un mensaje cortito, un par de versículos para que la gente se entusiasme. Hoy día las personas no tienen ese interés. Antes la gente era la forma de comunicarse. Podían leerse un libro completo de 500, 600, 900 páginas en un día, porque era la forma de comunicarse. Hoy día las personas no te van a leer más de 3 hojas. Y hay que ser sincero con esto. Claro, cuando estás en un ambiente universitario, cuando estás con otro tipo de personas o alguien que quiera una lectura o tenga un interés mayor, quizás pueda tenerlo, pero si quieres llegar con el Evangelio, eh, tiene que ser un tratado, tiene que ser un versículo, tiene que ser un pensamiento bíblico. No puedes llevarle la Biblia completa por más que quieras, porque ese proyecto va a fracasar. Primero tienen que conocer a la persona de Jesucristo en tu vida, para que la Biblia tome el sentido que tiene. Eso es muy importante. Cuando se reparten algunos textos en un entorno laboral, incluso se crea una empatía con las personas. Es una manera de descubrir en este sentido a los que de alguna forma a lo mejor algunos fueron creyentes incluso y que hoy día no lo son. Las personas con problemas de salud o con problemas que estén viviendo en su vida, ya sea de una opresión, una depresión, alguna situación familiar, un problema conyugal, la enfermedad de un hijo, todo esto podría tener un sentido. Y cuando mostramos a Cristo de una manera empática, como tiene que ser, en este sentido puede haber una transformación. Y la gente se anima a pedir ayuda cuando la persona que está a lo mejor distribuyendo un material, un tratado, a lo mejor un flyer, como se llama ahora, con un principio bíblico, puede ser impactante. Eh, en el 2018 se hizo una campaña donde se regalaron algunos tratados bíblicos y la verdad en una empresa, la verdad que fue muy impactante. Las personas recibieron esto con mucho cariño. Pero si tú llevas algo muy extenso, muy grande, un libro, un misionero, a lo mejor, si la persona no tiene un interés, lo más seguro es que lo vas a encontrar a 1 o 2 cuadras botado en un tacho de basura. Y estás gastando muchos recursos y mucho dinero. Las personas necesitan primeramente conectarse con el Dios de las Escrituras para luego recibir las Escrituras. Porque las escrituras dan testimonio de Jesucristo.
Antes, llevar la Biblia a un lugar, la gente la recibía con gozo. Hoy día tienes que ser prudente, empático y inteligente para poder desarrollar esa acción. Es por eso que debemos tener mucho cuidado. Y en ese lugar aparecieron muchos grupos y hubo un deseo de hacer un plan de oración. En esa misma empresa hubieron semanas de oración que llegó a ser una excelente oportunidad para evangelizar. Otra forma es poder crear grupos de oración en algunos sectores, en algunos espacios. Eh, una sugerencia a los líderes cristianos que busquen si hay algún miembro de la iglesia que trabaje en una empresa y desafiar a ese hermano a compartir la palabra del Señor de una manera sencilla, de una manera práctica y de una manera concisa. No podemos, o sea, la gente que quiere conocer del Señor tiene que ir con cuidado, no podemos llevar, o sea, si tú quieres mostrarle a Cristo, tú no puedes llevar 50 versículos, 50 textos para decirle a una persona, no, no va a ocurrir así. La vas a terminar confundiendo, la vas a terminar asustando. Entonces tienes que ser estratégico también. Los grupos de oración, los grupos de estudio bíblico en un espacio, en una universidad, en un colegio, en alguna institución, en un centro de formación técnica, en un lugar de estudio, puede ser un espacio. Al igual que puede ser también un lugar de prevención de drogas. Hay personas que van a recintos carcelarios, que van a instituciones de personas que se están rehabilitando eh, del consumo de sustancias, de drogas, eh, ya sea lícitas como el alcohol o ilícitas como la cocaína, algún tipo de pastillas, marihuana u otras. Y ese es un problema a nivel mundial. Y el ofrecer esta posición y este mensaje a algunos lugares donde se está haciendo un trabajo de este tipo podría llegar a ser algo muy efectivo, pero primero debemos capacitarnos y estudiar mucho sobre los peligros y las consecuencias de la adicción, sobre todo porque muchas de estas personas que consumen drogas son personas que han aprendido y han vivido a través de la manipulación. Y si un cristiano en este sentido no tiene la expertise o es muy inocente en ese sentido y no conoce la estrategia de este tipo de personas, cómo ellos viven y manipulan a las personas, puedes, ya sea si visitas un lugar carcelario, visitas un lugar de rehabilitación de drogas y no tienes esa claridad, es mejor que no lo hagas. Es mejor que no lo hagas porque por más buenas intenciones que tú puedas tener, eh, no, si no recibes una capacitación y no tienes el cuidado, eh, quizás creas que estás haciendo una excelente obra, pero quizás las personas pueden estar manipulándote, tratando de buscar un beneficio con respecto a ello. Quiero ser súper sincero y en ese sentido no quiero ofender a nadie, pero muchas veces los cristianos a veces podemos ser ingenuos, ¿ya? La sociedad está clamando por un ministerio que nos abra las puertas para la evangelización en muchos lugares, pero también personas que están, como bien decía, dependientes de químicos, eh, se necesita cierta seriedad y cierta idoneidad para trabajar y saber derivar cuando no tenemos la expertise ni una capacitación en relación con este sentido. Otro tema por ejemplo, la música.
La música y la alabanza es algo que impacta el corazón de las personas. El enseñar un instrumento musical. Muchas iglesias han ganado almas llevando eh, la realización del desarrollo de orquestas, de música, donde la gente, por intermedio de la música, de una banda o un grupo musical, ya sea de una música un poco más moderna, como una música más tradicional o convencional, esta puede ser una estrategia muy importante. Pero en este sentido, los miembros que, de, que puedan ser ya sea de una banda musical o de una orquesta tipo sinfónica, deben estar llenos y empapados de Cristo. Si así no lo fueran, es mejor que no participen de ello, porque quizás podrían estar siendo piedra de tropiezo para una actividad evangelizadora. Por eso te pido que seas muy prudente. Estoy dando ciertos tips, pero tienes que saber que si Cristo no está en el centro de esa actividad, puede ser o te puedes transformar en una piedra de tropiezo para alguna persona. Que el Señor te bendiga grandemente y como decimos acá, gracia y paz.